La Ventana, con Carlas Francino. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¿Quiénes fuimos a la montaña? Bueno, este año la ceremonia de los Oscar, este próximo domingo, madrugada de domingo a lunes, es obvio que vamos a estar todos muy atentos a lo que pueda ocurrir con La Sociedad de la Nieve, nominada a Mejor Película Internacional, Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería. A estas alturas, hombre, parece que está contado casi todo, ¿no?, de la película que ha dirigido Bayona, la tragedia, lo que ocurrió, las consecuencias, las familias separadas, pero hay una mirada poco explorada hasta el momento, que es la correspondencia mantenida entre los protagonistas de la historia, que además vamos a aprovechar hoy para que nos conecte con otros episodios, con otras situaciones límite que también son muy interesantes de contar. Así arrancamos en La Ventana una nueva entrega de Cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el propio Bayona ya contó en su momento que una de sus fuentes de documentación más importantes para la peli fueron precisamente cartas escritas en esa montaña. Pero hay otras historias epistolares muy interesantes también relacionadas con la tragedia, que es lo que contamos hoy. Sí, ahora hablamos de esas cartas que le ayudaron con el guión, pero es curioso, Carlas, que Bayona, para contar a los supervivientes de los Andes y a los familiares de los que no regresaron que quería llevar la historia al cine, redactó una carta y se la hizo llegar a través de Pablo Bierzi, que es el autor del libro La Sociedad de la Nieve, que inspira la película y que Bayona utilizó hasta como fuente de inspiración cuando hizo Lo Imposible. Esta carta se convirtió en la llave para conectar con todos los protagonistas reales del accidente. La Sociedad de la Nieve es uno de los relatos más impresionantes, inspiradores y reveladores que he leído nunca. Y no puedo dejar de pensar que al cerrar el libro tuve la sensación de que no conocía realmente la historia que creía conocer, que aquello que había leído o visto anteriormente no era más que la punta del iceberg de lo que realmente sucedió allí, y que su viaje debería ser contado en la gran pantalla con la misma intensidad con la que yo devoraba las páginas. Creo que no hay mejor motivación a la hora de hacer una película que la de hablar de la dignidad a la que Roberto Canessa se refiere cuando habla de la chance de vivir la vida de aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Creo que su historia merece una película que explique el contexto verdadero de la montaña, que transmita el frío, el hambre, que se exprese en el idioma en el que se desarrolló realmente y, por encima de todo, transmita la profunda espiritualidad que nació en su sociedad, que al ser tan profunda es universal y está a la altura de todo lo imposible que vivieron allá arriba. Esta parte de la historia, lo que viene a continuación, y así es de sobras conocido, los supervivientes y las familias aceptaron la propuesta de Bayona. ¿Y qué ha pasado? Que este libro, el libro que inspira la peli, La Sociedad de la Nieve, que se publicó en 2008, bueno, por ahora está teniendo una nueva vida, van por la 12ª edición en España, con la editorial Al Revés, y de hecho su autor, Pablo Bierzi, que es amigo desde la infancia de algunos de los que iban en aquel avión, lo presentó hace unas semanas aquí en Madrid, Laura, y estaba petado, sí, no cabía ni un alfiler, yo estuve allí, ¿no? Estaba lleno, había mucha expectación. Y él contaba que comenzó a escribir este libro en 1973 porque Nando Parrado, uno de los supervivientes, le llamó para ver si le podía ayudar a narrar lo sucedido. Habían sido compañeros de clase, Pablo era el escribidor del colegio, pero se frenó porque se decidió que el grupo diera un relato conjunto. En 2005, otros 2 supervivientes le pidieron ayuda para un documental y él aceptó con 2 condiciones: subir a la cordillera y estar allí hasta que el frío
se lo permitiera, lo terminaría haciendo, y la segunda era que participaran todos los supervivientes en el libro, los 16. Era difícil, Carlas, porque algunos no querían saber nada en ese momento de entrevistas, como en el caso de Pedro Algorta, y a que no sabes cómo le convenció. Por carta. Eso es. Yo di por perdido que el libro no se iba a hacer, entonces me olvidé y simplemente le conté una anécdota que me parecía importante, que es que yo cuando había viajado hacía poquito tiempo a los Andes del Sur y que veía esa masa infinita de nieve me puse a llorar pensando en ellos. Y con esa sola anécdota, todo lo que no logré con tanta parafernalia y argumentos lógicos, lo logré con una emoción. Y con eso Pedro se convenció de que tenía que participar. Es que una carta puede transmitir seguramente mejor que otros canales eso que comentaba, que es la emoción. Estoy cada vez ¿no? más segura, sí. Todos aceptaron participar en el libro de Pablo Bierzi, pero hubo uno con el que hablamos aquí en La Ventana, Gustavo Cervino, que al final resultó fundamental, ¿no? Sí, porque fue el que recopiló las cartas y otros objetos que pertenecieron a sus compañeros en el lugar del accidente. Eso se ve muy bien, se cuenta muy bien en la película. Es maravilloso. Muy emotivo. Y cuando regresó fue casa por casa entregando todo este material a las familias. Él explica que durante aquellos días guardó en un bolso los recuerdos de todos los fallecidos, se convirtió en su custodio, porque sentía que si conseguía sacar la bolsa de allí sería como llevar de vuelta a sus amigos a casa. Él se montó el último en el helicóptero de rescate y se negó a subir si no podía hacerlo con el bolso. El comandante al principio dudó, pero finalmente accedió. Esas cartas son las de Arturo Nogueira, Liliana Navarro o Coco Nicolici, que fallecieron en la cordillera. Nicolici estaba junto a Gustavo Cervino cuando redactó las suyas. Nos lo cuenta el propio Gustavo y escuchamos un fragmento de una de ellas. Completa la vamos a compartir en cadenaser.com. Queridísima Rosina, te estoy escribiendo de adentro del avión. Nuestro petit hotel por el momento. Hoy hace 10 días que estamos aquí, pero a mí por suerte todavía no me tocó el desánimo, puesto que con solo pensar que te voy a volver a ver, me vienen fuerzas increíbles. Una cosa que te va a parecer increíble, a mí también me lo parece. Hoy empezamos a cortar a los muertos para comerlos. No tenemos otro remedio. Yo por mi parte le pedí a Dios en todo lo posible que nunca llegara ese día, pero llegó y tenemos que afrontarlo con valentía y con fe. Fe porque llegué a la conclusión de que los cuerpos están ahí porque los puso Dios, y como lo único que le interesa es el alma, no tengo por qué tener un gran remordimiento. Y si llegara el día y yo con mi cuerpo pudiera salvar a alguien, gustoso lo haría. Hoy pudimos recomponer una radio transistor que encontramos el otro día en el avión. Roy la arregló y mañana esperamos tener noticias por algún noticiario chileno o argentino del rescate. Ahora dentro de un ratito va a oscurecer. Y yo, Rosy, voy a tratar de dormirme pensando en que estoy en tu casa. Contigo, bien, al lado tomando un cafecito con un puchito. 1000 besos. Hasta mañana. Es el testimonio de alguien que murió que le cuenta al mundo el pacto de amor que hicimos para sobrevivir. Él me pidió cuando la escribió que si él no vivía que yo se la entregara a la madre. Por eso tuve que honrar la palabra. Muchas veces te deprimías y yo sabía que tenía una misión que cumplir. Cuando él terminó de escribir la carta, hacía 3 días que nevaba dentro del avión, por eso no podíamos salir. Por eso vino la avalancha, porque se acumuló la nieve en la punta de la montaña. Me pasa el papel, yo pongo el lápiz arriba del papel y como no escribo, los que estaban al lado me dicen, dale, apurate, escribí. Y yo doblé el papel y se lo di al que estaba al lado, le dije, yo lo voy a contar. Y eso me mantuvo vivo y no aflojar. Nicolici lo escribió ese día y cuando la luz lo tapó, yo tenía sus pies en mis manos y le apreté la mano y ya el segundo no me contestó, o sea que él se fue en paz en un segundo. Y yo estuve sepultado muchísimo tiempo, pero no me entregué, luché y finalmente Dios quiso que esté acá y estoy hablando contigo. Y le llevé a cada familia un testimonio maravilloso, como el papel ese de la carta de Numa Turcati, que no hay amor más grande que aquel que da por la vida por su amigo. Es un documento directo, son cartas que además son muy curiosas porque son cartas no enviadas, con lo que se empezaban a redactar, seguían al día siguiente y algunas se convertían casi en un diario. Entonces todo eso era información de primera mano muy valiosa. Este último era Bayona, claro. Sí, y lo pillamos y el otro Cervino. Con Cervino en Nueva York, precisamente promocionando la película de cara a los Oscar. Los que salieron de allí, Carlas, también hicieron cartas que ellos mismos pudieron entregar a sus familias. Un ejemplo es de Carlitos Miguel Páez, que escribió a su padre y, según explicó, el padre consiguió que el helicóptero de rescate llevara 2 cartas para él
que celebraban ya el regreso. Querido papá, a 10 días del accidente de nuestro avión estoy muy triste porque recibimos por radio la noticia de que habían suspendido la búsqueda. Las esperanzas siguen y creo que las 2 frases que deberíamos emplear son las tuyas. Arriba el ánimo y estamos jugados. En este momento salió una brigada de 3 chicos a buscar la batería de la radio a la cola del avión para ver si podemos hablar por ella y así nos salvamos. Yo quiero que sepas muchas cosas a través de esta carta. Que si muchas veces me peleé contigo no fue por bronca, sino por diferentes maneras de ver. Y que vos, a pesar de tus defectos, has sido un padre excelente para nosotros. Papá me manda 2 cartas al rescate, que yo no entendía nada. Cuando se baja el rescatista gritando mi nombre, ¿quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Digo, soy yo. Digo, que tengo 2 cartas para usted. Y me entrega una escrita en rojo que decía así: querido Carlitos Miguel, te espero con más fe en Dios que nunca. Tu madre llegaron nomás a Chile. Un abrazo, el viejo. Y cuando abro la segunda carta, que tenía un helicóptero dibujado, papá era pintor, decía, hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. Es muy emocionante, ¿eh? Sí. Bueno, recordemos que este grupo consiguió salvarse, consiguió que lo rescataran, porque 2 de ellos escalaron la cordillera, caminaron durante 10 días, esto ya se ha contado, pero está bien que lo recordemos, hasta que se toparon con un arriero chileno que trabajaba en plena montaña y que a partir de ahí pues pudieron activar todas las operaciones para sacarles. Sí, hay otras cartas relacionadas con esto muy interesantes. Como sabes, cuando se encontraron con ese arriero había un gran arroyo que les impedía cruzar y por la fuerza del agua tampoco escuchaban sus voces. No. El arriero se las ingenió para lanzar papel y lápiz, los chicos lo recogieron e hicieron un pequeño escrito. A partir de aquí se dio aviso a las fuerzas de seguridad de Chile y terminó su calvario. Y también hay una carta del entonces presidente chileno, Salvador Allende, dedicada precisamente a los arrieros chilenos que hicieron posible el rescate. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas más. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? En estos días, los nombres de ustedes han recorrido el mundo y todos sentimos que los 3 modestos arrieros colchalinos representan lo que somos como pueblo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Nunca suena tan oportuna esta canción como contando esta historia, ¿eh? Total. Que por cierto, más allá de la Sociedad de la Nieve, me está viniendo a la cabeza aquella carta de despedida escrita por Robert Scott para su mujer cuando ya veía venir que no conseguirían regresar del Polo Sur porque no tenían suministros, hacía cada vez más frío, y le escribió una carta. Sí, yo también la escuchamos aquí hace un tiempo. Encontraron esa carta un año después en su tienda y Amundsen, su gran rival por la conquista del Polo Sur y que llegó 34 días antes que él a la zona, también dejó en un campamento varias cartas por si no regresaba. Por si acaso. Una para el propio Scott y la otra para el rey de Noruega. Él y su equipo sí que lograron volver a casa. Pero dejadme que os cuente un par de historias más de cartas de este tipo. Una tiene que ver con uno de los presidentes de Estados Unidos más famosos, con Kennedy. Resulta, yo esto no lo sabía, que cuando fue comandante durante la Segunda Guerra Mundial, él y su tripulación fueron embestidos por un buque de guerra japonés. 2 miembros murieron y el resto naufragaron en las Islas Salomón. A los 6 días los rescataron gracias a un breve mensaje que Kennedy talló en una cáscara de coco y entregó a unos nativos de la zona para que los llevaran 35 millas náuticas de distancia por canoa. ¿Con una canoa? Sí, Joder. Y decía simplemente el mensaje: 11 vivos necesitan un pequeño bote. Kennedy. Bueno, breve pero claro, y además el mensaje cumplió la misión, porque le rescatarían, ¿no, hombre? Si Sí. estamos hablando de Kennedy. Y más tarde, Kennedy, cuando fue presidente, hizo revestir el caparazón con plástico y lo utilizó como pisapapeles en la oficina oval. Y Carlas, hemos comentado aquí alguna vez alguna carta relacionada con el Titanic, pero vamos a sumar un fragmento más. La de Marion Wright, una joven que pudo subir a uno de los botes salvavidas y que vio desde el agua cómo se hundía el barco. Escribió una larga carta a su padre la noche del rescate. Estuve en la cama unos 10 minutos, cuando escuché un terrible choque que sacudió todo el barco, y el motor se paró en seco. Me puse mi bata y un abrigo grueso. Me encontré con mi amigo, que iba a la cubierta, para saber la razón del accidente. Mi corazón está con todos los que se ahogaron. A Alfred, que me puso en un bote salvavidas. Era un hombre muy agradable, y me temo que no haya podido regresar. Y
recuerdo otra historia de supervivencia impresionante que también tiene película, la de Julian Koepke, que en 1971 fue la única superviviente de 93 pasajeros de un avión que se estrelló en la selva de Perú. Solo tenía 17 años, perdió a su madre que viajaba con ella, estuvo 10 días esperando un rescate, finalmente la encontraron y ella siempre cuenta cómo sigue recibiendo cartas de todo el mundo de gente que se inspira en su historia. Claro, esto de que los supervivientes de tragedias que han sido, digamos, muy mediáticas, ¿no?, para entendernos, reciban cartas es bastante habitual. De hecho, los supervivientes de la tragedia de los Andes lo comentaban y, bueno, y las historias de superación lo que hacen al final es dar esperanzas a otra gente, que no está mal. Sí, Gustavo el otro día me contaba que a raíz de la película de Bayona han vuelto a recibir un montón de mensajes, esta vez muchos de gente joven que están fascinados con la cinta, y le pasó también al montañero estadounidense Aaron Ralston, que descendiendo barrancos tuvo un accidente en la pared de un cañón y su antebrazo quedó atrapado por una roca. No podía moverse, nadie sabía que estaba allí. Tras 127 horas desesperado, decidió amputarse el brazo para poder escapar. Hay una película de eso también. Y escribió también un libro, está la película, y me gusta mucho esta carta que escribió pidiendo apoyo para una organización ecologista que protege el paisaje natural donde tuvo lugar el accidente. Puede que me conozcan como ese tipo que se cortó el brazo para escapar de una roca. Con el lanzamiento nacional este mes de 127 horas, la adaptación hollywoodense de mi historia, es posible que pronto me conozcan como ese tipo interpretado por James Franco, que tan vividamente finge cortarse el brazo que algunos espectadores se han desmayado. Independientemente de cómo me conozca, sepa esto: me siento bendecido de que mi experiencia haya animado a otros, de poder volver al desierto del sur de Utah. Esta tierra me ha enseñado no solo la fuerza, sino también la voluntad de amar. Sin control, el apetito voraz de nuestra civilización devorará progresivamente el sur de Utah. Solo la humildad del hombre puede preservarlo. ¿Podrían unirse a mí para apoyarles y contribuir a proteger los paisajes que tanto nos han dado? Gracias, Aaron Ralston. Qué historias tan impresionantes. Increíbles. Vamos a cerrar como siempre la ventana con música y hoy, bueno, por los que lograron burlar el destino, pero sobre todo por los que no. Y lo hacemos con una canción de Leonard Cohen que es una hermosísima despedida. Así cerramos la ventana. Hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana y un abrazo muy grande. Adiós. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your head on the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. Let's not talk of love or chains and
things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, there's no way to say goodbye.